Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática el verbo. ¿Qué es el verbo? Hablaremos del verbo, esta categoría gramatical que se considera la más importante en el castellano. Acompáñenme. Existen varios criterios para establecer el verbo, ¿no? O para establecer la función del verbo según cada criterio. Es decir, según desde el punto de vista semántico, decimos que el verbo lo podemos definir como aquella palabra que indica acción, estado o sentimiento. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Una palabra que indica acción, pintó. Una palabra que indica estado, sea, ¿verdad? Una palabra que expresa sentimiento, alegra. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos varios ejemplos de el criterio semántico o la definición del verbo desde el punto de vista semántico. Es decir, que el verbo tiene varias definiciones o varios conceptos. Desde el punto de vista semántico decimos que es la palabra que indica acción, estado o sentimiento. Desde el punto de vista morfológico de la palabra, decimos que la palabra verbo es una categoría variable o categoría gramatical variable que presenta morfemas, es decir, varios significados. Expresa significado de persona, significado de número, tiempo, modo y aspecto. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? La profesora Roxana pintó, pinta y pintará. Fíjense que esta O expresa el tiempo, ¿verdad? Pintó en pasado, ¿verdad? Y también expresa el número. ¿Quién pintó? Yo. Ah, ¿verdad que sí? Pero pinta expresa el número en tercera persona, ¿verdad? Pinta quién, él o ella. Pintará y también habla del tiempo presente. Pintará en el tiempo futuro, ¿se dan cuenta? Y ambas expresan aspecto o modo indicativo. Es decir, que toda esta palabra y el aspecto sería perfecto, no imperfecto. Es decir, que estos verbos me aportan diferentes significados, me expresan el número del pronombre al que hago referencia, ¿verdad? La persona gramatical a la que estoy haciendo referencia, si es primera, segunda o tercera persona, pintó él o ella, ¿verdad? Número, pintó quién, él o ella. Pinta. Y así sucesivamente. Desde el punto de vista sintáctico, el verbo, ¿verdad? Funciona como núcleo del predicado. Recordemos que la sintaxis es la disciplina que se encarga del estudio de la formación de oraciones. ¿Ve? Formación de oraciones, significado morfológico de cada estructura de la palabra y significado semántico. ¿Ok? Para que no nos perdamos. Un ejemplo, avancemos amigos. Funciona en este caso, avancemos como núcleo del predicado. Recordemos que el núcleo del predicado siempre debe ser el verbo, ¿ya? Entonces siempre esta palabra funcionará como núcleo del predicado, el verbo, la palabra más importante en el análisis oracional. Ahí tenemos un ejemplo de la estructura de un verbo, ¿verdad? Un verbo presenta el lexema, que son estas terminaciones que aportan un significado bastante importante, porque si yo digo temo, me está hablando de la primera persona, del singular, ¿se dan cuenta? Temo, ¿quién? Yo. Temí, temeré. Es decir, que está hablando de la primera persona. Y los diferentes tiempos. Temo en presente, temí en pasado y temeré en el futuro. Igual pasa con el verbo amar. Fíjense que estas terminaciones o morfemas, también llamados desinencias verbales, son esos significados que aporta el verbo al final de estas partículas, ¿no? Tienen un significado que expresan la persona gramatical y el tiempo, modo en el que se lleva a cabo la acción del verbo. Ahí tenemos otro ejemplo de verbos regulares y verbos irregulares. Recordemos que en la clase pasada yo le expliqué cuál era la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular. Los verbos regulares no
cambian digamos, su estructura morfológica. Es decir, mantienen la raíz y el lexema. Mientras tanto, los verbos irregulares, al conjugarlo con el pronombre, cambian su estructura o lexema, ¿verdad? A esto le llamamos verbos irregulares. Ahí hablamos algunas variaciones del verbo, variaciones morfológicas del verbo, lo que ya había explicado. Desde el punto de vista morfológico, expresa la persona, yo pinto, ella pinta, la tercera persona, en la que habla, de quién se habla sería, en este caso, la segunda persona sería tú pintas, la tercera sería ella pinta. O sea, la primera persona se refiere a la persona que habla, la segunda persona a quién se habla y la tercera de quién se habla. Tenemos otro ejemplo, Roxana nos inscribe en el concurso, hablamos del tiempo presente, fíjense todos los significados que me aporta el verbo, desde el punto de vista morfológico. Fíjense todo el significado que me expresa el verbo. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, ¿ya? Porque al momento del ejercicio, quizás le coloque un ejemplo donde me tengan que dar o que decir todos estos aspectos del verbo, ¿verdad? Todos estos aspectos me los proporciona el verbo en la oración. Fíjense en este caso. Yo pinto, me está hablando de la primera persona, tú pinta de la segunda persona, ella pinta de la tercera persona. Ahora, vamos con el tiempo del verbo. No solamente expresa la persona, sino también expresa el tiempo en el que se lleva a cabo la acción. Si yo digo, Roxana nos inscribe, es decir, estoy hablando del tiempo presente. Si yo digo, Roxana nos inscribió, estamos hablando del pasado. Roxana nos inscribirá, estaríamos hablando del futuro. ¿Se dan cuenta? Pero también el verbo nos aporta el número en el que se lleva a cabo la acción del verbo. Es decir, el número de la categoría gramatical, o más bien de la conjugación de la persona de la que está hablando, de la persona gramatical de la que habla. Si está hablando de la persona en singular o plural. Por ejemplo, tengo, en este caso yo, está hablando en singular. Tenemos, en este caso yo, está hablando del plural. ¿Se dan cuenta? Pero también además el verbo nos expresa el modo indicativo. Cuando hablamos del modo indicativo es todas las acciones que se realizan en el presente, pasado o futuro que sean reales. La forma imperativa es la forma cuando se realiza la acción verbal de forma, digamos, de mandato u orden. Y la forma subjuntiva es aquella que expresa probabilidad, ¿no? Una posibilidad, probabilidad del verbo. Veamos el ejemplo. Indicativo, estoy haciendo algo novedoso. Esto es un hecho real, está en el presente, entonces está en el indicativo. Imperativo, avancemos amigos. Avancemos es un verbo que está en la forma imperativa porque quien habla está indicando una orden o un ruego. Mientras que la forma subjuntiva es cuando expresan una probabilidad o un deseo. En este caso es un deseo. Ojalá logremos el primer lugar. ¿Se dan cuenta? Pero además el verbo presenta un aspecto que se llama perfectivo e imperfectivo. El aspecto perfectivo de un verbo es cuando expresa que la acción ya ha concluido. Y el aspecto imperfectivo cuando la acción no ha finalizado en el tiempo. Por ejemplo, cuando finaliza, cuando concluye, decimos, ella pintó un hermoso paisaje. Ya pintó en el pasado, pero ya la acción finalizó en el pasado. Pero cuando expresa una acción imperfectiva es cuando la acción no ha terminado. Ella pinta un hermoso paisaje. Expresa una acción que no ha concluido todavía. Porque aquí no ha concluido, está en el presente. Ella pinta en este momento, pero no sabemos si ya lo terminó de pintar, ¿verdad? Entonces, esta acción no ha finalizado, por lo tanto, se le llama el aspecto imperfectivo del verbo. Como conclusión decimos que el verbo puede portar el significado de la persona gramatical, si está en primera, segunda o tercera persona, el tiempo si ese verbo está en presente, en pasado o futuro, el número de la categoría o de la persona gramatical de la que hace referencia, si está en singular o plural, el modo si esa acción verbal está en el presente, pasado y futuro y expresa un hecho real, o
si está expresando un ruego, una orden o una petición, si expresa un deseo o una probabilidad en el modo subjuntivo, si expresa una acción concluida o si expresa una acción que no ha concluido. Ahí tenemos algunos modelos de conjugaciones verbales para que lo pongamos en práctica. Estos son algunos ejemplos básicamente para que aprendamos a conjugar los verbos en sus diferentes tiempos simples. ¿Cuáles son los tiempos simples del verbo? El presente, el pretérito imperfecto. Recordemos que el pretérito hace referencia al pasado, que es una acción que no finalizó. El pretérito perfecto simple es la acción que ya finalizó en el presente, en el pasado, perdón. Recordemos que cuando hablamos de pretérito es el tiempo pasado, que puede ser una acción concluida, como en el caso este, o una acción imperfecta no concluida. Ahí tenemos un ejemplo. El futuro simple y el condicional. Recordemos que este condicional ya lo vimos, ¿no? Que termina en ia, fíjense. Yo dibujaría, ia. Futuro simple, yo dibujaré. ¿Ve? O simplemente futuro, para que no entremos en pánico, ¿no? Futuro, presente, pasado y futuro. El pasado tiene dos formas, una que concluye y una que no concluye. Y finalmente el condicional cuando termina en ia, ¿ya? Los tiempos compuestos, como les dije en la clase anterior, están formados por aquellos verbos con el verbo formado por aquellos verbos que tienen un auxiliar, es decir, el verbo principal, que sería dibujado, terminado en ado, más el auxiliar haber. ¿Se dan cuenta? Yo había dibujado porque tengo que, en el tiempo compuesto tengo que aplicar la fórmula. La fórmula del tiempo compuesto del verbo dice verbo auxiliar haber más el verbo principal terminado en ado. ¿Se dan cuenta? Y a eso le llamamos pasado, pluscuamperfecto, pretérito, perfecto anterior. Aquí no hay ese tipo de tiempo. Futuro compuesto, si lo hay, yo habré dibujado. Y condicional compuesto, si lo hay, yo habría dibujado. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos el pretérito imperfecto, yo dibujara, yo dibujase. Futuro simple, yo dibujaré. Y otros ejemplos del condicional. Por eso es muy importante que tengamos como modelo estos tiempos simples y compuestos del verbo, ¿no? La forma imperativa, ya recuerden que la forma que se indica en expresa orden o mandato, ya esto lo vimos en la clase pasada. Recuerden que en la clase pasada hablamos de las formas no personales del verbo, es decir, aquellos verbos que se presentan en forma, también llamados verboides. Son aquellos verbos que terminan. Esas son las formas no personales. ¿Por qué se llaman no personales? Porque no la puedo conjugar con ninguna categoría gramatical, es decir, con ningún pronombre. Aquí llamamos formas no personales del verbo. Apunten en el cuaderno, por favor. Son aquellas formas en las que se presenta el verbo que no nos permite conjugarlo con ningún pronombre. Por ejemplo, ganar, yo no puedo conjugarlo con el pronombre yo. Yo ganar no lo puedo conjugar, ¿verdad? Esta es la forma en el infinitivo como aparecen en el diccionario. En las tres terminaciones en infinitiva, ¿verdad? Ar, er, ir. Pero también en las formas no personales que no vimos en la clase anterior, que son el gerundio, ¿ya? Que son aquellos verbos terminados en ando, endo, yendo, como ganando, queriendo, sintiendo. Es la forma no personal en gerundio del verbo. La forma en participio del verbo es cuando el verbo termina en ado o ada, ido o ida, toso o cho, ganado, querido, roto, impreso o dicho. Todas estas tres formas no personales del verbo en la que se puede presentar el verbo nunca pueden ser conjugados con el pronombre. Por eso se llama no personales, porque no lo podemos conjugar con los pronombres personales. ¿Ya? Son verbos no personales, por eso es que se llama formas no personales del verbo
porque no lo podemos conjugar con ningún pronombre personal, ¿ya? Ahora, existen las formas verbales, ¿verdad? Que sí pueden ser conjugables. Aquí tenemos un ejemplo. La forma simple, la forma verbal simple, es cuando el verbo se presenta o está constituida por una sola palabra. La forma compuesta es cuando el verbo está conjugado, es cuando el verbo haber está conjugado más el participio del verbo, que puede ser así, ¿ve? Participio, terminado en ado, ido, choso, y cuando el verbo está presentado o se presenta como perífrasis verbal. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno. Dibujo algo cotidiano, está formado por un solo verbo, por lo tanto la forma verbal sería simple cuando está formado por un solo verbo. Compuesta cuando está formado por el verbo haber más el pasado participio de este verbo principal, que sería ado acá, subrayan aquí ado. Y cuando se presenta como perífrasis verbal, que es la unión de un verbo conjugado, escuchen bien, la unión de un verbo que ya está conjugado más un verboide. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a comprar. Voy sería el verbo conjugado, sería yo. A comprar, que sería un verboide, que están, ¿ves? Un verboide que sería un verbo en infinitivo. Entonces, a esta forma se le llama perífrasis verbal. Repito, el verbo se puede presentar en una oración en forma simple cuando está formado por un solo verbo, en forma compuesta cuando está formada por el verbo auxiliar haber más el pasado participio de este verbo principal, y por supuesto cuando está formado o cuando se presenta en la oración como perífrasis verbal, que es la fórmula de un verbo conjugado. Voy es un verbo conjugado más un verboide, que en este caso sería en infinitivo para que se forme la perífrasis verbal. Una vez más, no me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Para mí sigue siendo un placer, un honor guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.